Hola grupo, bienvenidos a una nueva clase de joyería y bisutería de la Casa de la Cultura. Hoy venimos a hablar del tema de aleaciones como tal. La aleación es una mezcla homogénea entre dos o tres metales que se encuentran en su estado de pureza o estado natural. También se pueden mezclar con sustancias distintas como lo son el carbono, el fósforo, el silicio, entre otros. La aleación da variaciones en nuestros metales puros en cuanto a lo que se refiere en su dureza, en su maleabilidad y en su consistencia, en su brillo, en su oxidación. A veces por más mínimo que veamos la aleación, este afecta directamente al metal puro. Hay varios procesos que encontramos en la industria para así poder generar nuestras aleaciones. En la joyería, el más utilizado es a base de horno y de fuego directo, el cual explicamos anteriormente en el proceso de fundiciones. Hay otros que ya es a base de electrólisis, que utilizan iones y cationes, pero pues esto ya es en base de ingeniería y de máquinas supremamente industriales. También encontramos procesos de compresión, que es a partir de polvos o de virutas de los metales, llegarlos a aplanar con dos placas metálicas, chocándolas con una temperatura bastante alta, lo que permita la fusión de estos mismos. Y también encontramos una que es implantación de iones, que es a partir de una cámara de vacío que actúa con los iones y pues genera una capa bastante fina en cuanto al metal. Entonces ella genera es como una aleación, pero a partir de un recubrimiento. Entonces como tal, si llegamos a la parte interna del metal, el metal como tal no ha adquirido una aleación interna, sino solo una capa mínima externa. Prácticamente la capa no es ni un milímetro de lo que encontramos. Vamos a hablar de los tipos de aleaciones que encontramos en la industria. Los tipos de metales que encontramos en la industria son los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos tienen un componente principal que son a base de hierro. El hierro es un metal relativamente de bajo costo, utilizado para aleaciones de aceros. La ferrosidad la reconocemos prácticamente al acercar de pronto un imán y que veamos que este se adhiere inmediatamente al metal. Entonces ahí encontramos procesos de metales ferrosos. Encontramos también que el acero inoxidable es un metal ferroso, pero que tiene muchas mejores propiedades, por lo que tiene una aleación del 12% de cromo. Eso permite que no haya gran oxidación en este metal. Tenemos las aleaciones no ferrosas, que se componen de tener metales distintos al hierro. Entre las más utilizadas está el aluminio, por su ligereza, su dureza, la resistencia a la corrosión y su precio pues bajo. Otros metales no ferrosos son el magnesio, el titanio y el níquel. También encontramos metales finos como lo son la plata y el oro, pero ellos ya clasifican como metales preciosos. También encontramos el acero, el bronce, el latón, las soldaduras, el cobre, la plata de ley, que es la plata que ya encontramos aliada, que son metales pues ya no tan preciosos, pero pues y que su costo ya tienden a ser un poco más bajos. ¿Listo? Aquí vamos a extender el tema de los metales preciosos, puestos que son los que más manejamos dentro de la joyería y pues la industria de la joyería. Entonces la definición de una ley, o se entiende como una ley, a la proporción de peso que contiene el metal precioso encontrado en su aleación y expresado en milésimas. Es decir, ver el metal puro como 1000 partes de una aleación, y se representará en 3 dígitos. Un ejemplo
básico de esto es cuando ustedes han escuchado de pronto en los locales hablar de la plata ley 925 o ley 950. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1000 partes que tiene la plata pura o la plata natural, tienen 925 partes de plata fina y el otro 75 del metal en aleación, que el normalmente utilizado en la plata es el cobre. También han escuchado de pronto de la plata ley 950, entonces pues esto quiere decir que tiene 950 partes de plata fina y la otra 50 partes del metal en aleación. ¿Listo? En el oro también encontramos, puede ser un gran ejemplo, el oro de 18 quilates. El oro de 18 quilates hace referencia a que él tiene 750 partes de oro fino y 250 partes de aleación. En el oro sí las aleaciones varían muchísimo, entonces, pero pues ya más adelante vamos a entrar en ese detalle. Entendiendo la parte de las leyes y ver que los metales finos como la plata o el oro vienen clasificados en 1000 partes, vemos que la milésima parte en el oro sería el de 24 quilates. Bien, entonces de ahí para allá nosotros podemos variar las aleaciones según las especificidades que nosotros necesitemos de nuestro oro. Podemos variarlo en oros de 14, de 12, de 18 hasta 22 quilates, y hay unos oro que lo llaman el oro golfi que llegan a proporciones de 8 quilates. Entonces realmente la proporción que se utiliza en este oro golfi es muy bajo en cuanto al oro, porque pues también se conoce dentro del mercado como fantasía. Entonces estas mezclas pues nos permiten realizar diferentes aleaciones según lo que nosotros requiramos como joya. Bien, vamos a hablar de los metales más utilizados dentro de la industria de la joyería, ya sea de tipo artesanal o de tipo profesional. Voy a darles un listado y también dentro de ese listado les voy dando, digamos, que las características que encontramos en sus aleaciones. Entonces, como en nuestro primer metal, dentro del listado encontramos al SAMAC, que es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Cada uno tiene un porcentaje del 25%. El acero inoxidable, que es una aleación de hierro como base, y el carbono en un porcentaje del 12 al 8%. La alpaca, que la encontramos bastante en joyería artesanal, es una aleación de zinc, cobre y níquel. Eso es en un porcentaje del 33.3% en cada metal. Sigue el bronce, que es una aleación que tiene como base el cobre y el estaño, que ofrece proporciones entre el 8 y el 20%, y pues esto pues varía según la especificidad que nosotros requiramos. Encontramos el latón, que también tiene como base el cobre y el zinc en proporciones del 20 al 40%. La plata ley, que la habíamos nombrado anteriormente, ella es aliada con el cobre y sus proporciones se encuentran desde el 2% hasta el 7.5%. En adelante podemos también variarlo según las especificidades que requiramos. Por lo general no se pasa uno de un 12%, pues ya la calidad de la plata baja bastante. Ya se utilizan ese tipo de porcentajes para tipo de elementos platería, como lo son los cubiertos, lo que son los camafeos, o de pronto las bases de los relojes también se les hace este tipo de proporciones con el fin de que tengan pues más dureza. Encontramos también el oro,
que se encuentran gran variedad de aleaciones en proporciones de un tercio de la cantidad que encontramos, eso referente a un oro de 18 quilates. Más adelante les voy a dar, digamos, que las proporciones que encontramos y para que nos den los diferentes oros que encontramos dentro del mercado. Vamos a hablar de las aleaciones que encontramos en metales preciosos, que son los que encontramos dentro de la joyería profesional, para que la tengamos bien en cuenta. Como primer metal encontramos el platino, que es un metal de color grisáceo muy poco utilizado, y quienes le dan uso son orfebres con bastante experiencia en el uso de este metal. Quienes lo manejan al aliarlo con oro dicen que es bastante frágil, que cuando se alía con paladio se endurece muchísimo, y que ellos lo que aconsejan es que se dé alianza con el iridio, que queda en un término medio. Entonces, al manejar platino, pues lo que tenemos que aliarlo es con iridio. Aunque yo realmente nunca lo he manejado, creo que es un metal bastante fino, entonces pues debemos tenerlo en cuenta. El siguiente es la plata, que se puede aliar con todos los metales de un punto de fusión bajo, como lo es el zinc, el estaño, el latón, el bronce, entre otros. El más utilizado comúnmente es el cobre. Uno de los problemas que resulta con estas aleaciones viene siendo el problema de la oxidación, puesto que suele darse bastante rápido, incluso si en su fundición se le da bastante calor, él puede por naturaleza adquirir cualquier tipo de oxidación y manchas que solo percibimos pues ya los profesionales en este oficio. Esto ocurre pues ya prácticamente a la transpiración ácida que tenga cada persona o al pH que maneja en su piel, para que pues lo tengamos en cuenta. No es eso que dicen de si tenemos malas o buenas energías en el cuerpo, ¿listo? Eso es mentira, y eso es porque pues cada persona tiene un sudor más ácido que otra persona, y eso lo que hace es una reacción química en el metal, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. El metal que sigue es el paladio, presenta un color blanco, es algo más duro que el platino, pero menos dúctil, o sea, más rígido. No se oxida con el aire y es utilizado normalmente para la aleación del oro blanco. Ya más adelante voy a hablar de lo del oro. Existe también un metal que se llama el rodio, que también puede llegar a ser aliado con otros metales como el aluminio, o es parecido al aluminio, perdón, tiene condiciones de brillo y de dureza similares, pero que realmente no es utilizado en joyerías, sino para baños electrolíticos o recubrimientos electrolíticos para joyas como el oro blanco o el níquel. Entonces realmente el rodio no es un metal que manejemos físicamente. Bien, viene el oro, que el oro normalmente su color natural es el amarillo, presenta características bastante buenas en cuanto a que no se oxida, es bastante dúctil, se puede aliar con varios metales, los cuales hacen que sus características sean diferentes en cuanto a su color y su maniobrabilidad. Voy a hablarles de las aleaciones que encontramos dentro del mercado, y las cuales van a hacer referencia a oros de 18 quilates, para que la tengamos en cuenta. Entonces recuerden que el oro de 18 quilates es proporciones de 750 milésimas o partes por 250 partes de aleación, ¿listo? Entonces 750 partes de oro fino por 250 partes de las aleaciones. Entonces encontramos que el más utilizado normalmente es el oro amarillo de 18 quilates, tiene 750 partes de oro fino y 125 partes de plata fina y 125 partes de cobre. Encontramos el oro rojo
Aquí encontramos que tiene 150 partes de oro fino y 250 partes de cobre. En el oro rosa presenta 250 partes de oro fino y 50 partes de plata y 200 partes de cobre. En el oro gris vemos que presenta las mismas 750 partes de oro fino, 150 partes de níquel y 100 partes de cobre. En el oro verde resulta de 150 partes de oro fino y 250 partes de plata fina. El oro azul resulta de 150 partes de oro fino y 250 partes de hierro. Y aquí viene también uno de los oros que pues es más costoso por sus grandes propiedades que encuentra dentro del mercado. Se debe validar del 750 partes de oro fino, 160 partes de paladio y 90 partes de plata. Es de los oros más costosos, como les decía anteriormente. Se encuentran por sus altas temperaturas que logra, y pues también la aleación puede variar de la siguiente manera: con níquel y sin paladio, con paladio y sin níquel, o con níquel y paladio repartiendo las 160 partes en dos y no olvidando las 90 partes de plata. Es decir, si quisiéramos darle un pedazo de níquel, serían 750 partes de oro fino, 80 partes de paladio, 80 partes de níquel y 90 partes de plata. Entonces este metal de oro blanco es uno que es bastante fino y que encontramos que es bastante difícil de manejar en cuanto a los joyeros, pero que en cuanto a calidad es bastante alto. Dentro de este tema de las aleaciones también encontramos algo que es muy importante, que es el tema de las soldaduras. Las soldaduras son aleaciones que permiten efectuar la unión de dos piezas de metal a partir de este tercer, el cual es apoyado con un fundente. Dentro de la joyería encontramos varios tipos de soldadura. Las más comunes son las soldaduras flojas, que están compuestas generalmente del 50% de estaño y el 50% de plomo. Se dan uso en trabajos de reparación y en especial de bisutería y joyería de bajo costo. No es recomendable para joyas de alta calidad o de piezas elaboradas con metales preciosos. También encontramos las soldaduras fuertes. Consisten en una aleación usando el mismo metal de fabricación y dando ciertos porcentajes de un metal básico como es el zinc o es el latón, teniendo en cuenta que las temperaturas cambian según los porcentajes de mezcla. Un ejemplo es cuando tenemos la plata de ley 925, en donde su punto de fusión es 893 grados centígrados. Entonces, teniendo en cuenta esto, la aleación de soldadura debe alcanzar temperaturas máximas entre 650 y 790 grados centígrados. Ahora viene el tema del fundente. El fundente es una sustancia que permite a la soldadura que fluya o se realice debidamente la unión de los metales. Asimismo, impide que los metales absorban los óxidos a los que están expuestos al momento de recibir calor. El fundente más utilizado dentro del mundo de la joyería es el anteriormente nombrado en el tema de la fundición, que es el bórax. Este se mezcla con agua y lo que obtenemos es como una cremita, la cual nos ayudamos con un pincel y la utilizamos en los puntos que necesitamos de soldadura. Ya dentro de la industria pues también encontramos otro tipo de fundentes que ya son bastante fáciles de utilizar y que incluso los encontramos como en tipos de goteros.
Bueno, grupo, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claramente el tema de las aleaciones. Podríamos abarcar muchísimo más el tema, pero creo que eso ya va en cuanto abarquemos lo práctico en la joyería. Quiero también recordarles por favor que llenen nuestra guía de aprendizaje, entonces los espero por favor utilizarlo en la plataforma y si no es posible enviarlo por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Quedo atento a todas sus dudas, cualquier inquietud pues me lo comunican. No siendo más, chao grupo, que estén bien. Espero todos se encuentren en casa protegiéndose y cuidándose de esta gran pandemia.